¿Cuántas veces el silencio puede gritar más fuerte que un grito? Aquella mañana fría de enero, el silencio dominaba cada rincón de la mansión de vidrio y concreto en el corazón de Polanco. Las ventanas amplias dejaban entrar una luz gris que no calentaba, solo revelaba la ausencia. Ausencia de voces infantiles, de risas espontáneas, de cualquier rastro de vida verdadera. Todo allí parecía estéril, como si el tiempo se hubiera detenido justo después de un duelo que nadie se atrevía a nombrar. La mesa de mármol del desayuno estaba impecablemente puesta, pero vacía. El reloj marcaba las 7:45. Las dos niñas ya estaban uniformadas, sentadas en silencio como pequeñas estatuas, mientras la ama de llaves revisaba mensajes en su celular. El padre ya iba en camino a otra reunión donde sería temido y respetado, pero nunca amado. ¿Puedes sentir ese frío? No es solo el del invierno mexicano, es el de la ausencia de calor humano, del vacío que ni los millones en el banco pueden llenar. Pero ¿qué pasa cuando una simple mujer de limpieza, llegada de la nada, toca el corazón de una familia que se olvidó de sentir? Si ya estás sintiendo algo, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Ahora, sigamos. La casa de los del Real era una prisión de lujo, un castillo sin alma. Gustavo creía que mantener todo bajo control era proteger. Controlar horarios, calificaciones, comportamiento, emociones, todo debía funcionar como un engranaje bien aceitado. Pero ¿qué pasa cuando un engranaje empieza a rechinar? Cuando la rigidez da paso a lo inesperado. La respuesta vendría en el cuerpo frágil, pero el alma inmensa, de una mujer que llegaba cargando su dolor en silencio y fe. Ella no venía a salvar a nadie, solo necesitaba trabajar, pero sin saberlo curaría heridas que ni el tiempo se atrevía a tocar, y al hacerlo, lo cambiaría todo. Gustavo del Real era el tipo de hombre que llenaba una sala solo con su presencia. A sus 44 años, dirigía una de las farmacéuticas más grandes de América Latina con mano de hierro y precisión quirúrgica. Alto, de postura impecable, siempre vestía trajes hechos a la medida importados de Italia, y su mirada, aunque penetrante, era fría como el mármol de su casa. Nada en su vida era casual. Cada paso, cada decisión, cada palabra era calculada. Su tiempo estaba cronometrado, sus emociones contenidas. No había espacio para dudas ni para vulnerabilidades. Después de la trágica muerte de su esposa, Mariana, se blindó por completo. Enterró el dolor bajo toneladas de trabajo y levantó un muro invisible entre él y el resto del mundo, incluso sus hijas. Natalia y Nicole, las gemelas de 7 años, eran el reflejo vivo de lo que Gustavo más temía, el recuerdo constante de lo que había perdido. Las amaba, eso no estaba en duda, pero el amor que sentía estaba encerrado bajo 7 llaves, expresado solo a través de órdenes, horarios estrictos y una aparente protección. Las niñas tenían acceso a la mejor educación, alimentación balanceada, seguridad las 24 horas y actividades extracurriculares cuidadosamente seleccionadas. Pero no tenían abrazos, ni cuentos antes de dormir, ni sabían lo que era un beso de buenas noches. Gustavo creía estar haciendo lo correcto, y tal vez en algún nivel lo estaba, pero había algo esencial que no podía ofrecer: presencia real. Vivía para los negocios y evitaba cualquier vínculo emocional. El miedo a perder otra vez, a sufrir de nuevo, lo mantenía paralizado. En los pasillos fríos de la mansión, el silencio se había vuelto norma. El piano de la sala de estar no había vuelto a sonar desde el velorio de Mariana. Las fotos familiares habían sido reemplazadas por obras de arte minimalistas. Y Gustavo simplemente existía, cumpliendo su papel con la eficiencia de una máquina, hasta el día en que la presencia delicada de una mujer sencilla comenzó a derretir el hielo a su alrededor, lentamente, sin hacer ruido, como el sol que insiste en salir incluso en los días más nublados. Rosa Isela entró a la mansión del Real sin hacer ruido, como tantas otras mujeres que limpian, lavan y desaparecen sin dejar huella. Ella simplemente hacía su trabajo con dignidad y la mirada baja. Su bata azul claro, ya deslavada por el uso, contrastaba con los muebles de diseño moderno y las alfombras persas impecables. Pero bastaba una mirada atenta para notar que había algo más en Rosa,
Sus ojos cafés, profundos y brillantes, parecían contener océanos de historias no contadas. Llevaba en el cuerpo las marcas de un camino difícil, pero en la sonrisa una fe que ni el dolor había logrado apagar. Huyendo de la violencia en Guerrero, donde perdió a su esposo en un ataque cobarde, cargaba aún la herida más abierta de todas, su hija desaparecida, arrancada de sus brazos hace 2 años, y aún así, Rosa seguía creyendo. Creía en el reencuentro, creía en las personas. El primer día de Rosa fue silencioso, como todos los demás. Nadie le dio la bienvenida. Recibió las instrucciones básicas de la ama de llaves y empezó a limpiar el salón principal, fregando el piso con movimientos pacientes, casi meditativos. Fue entonces cuando escuchó algo, un sollozo apagado. Bajó la mirada y, para su sorpresa, encontró a las 2 niñas, Natalia y Nicole, escondidas bajo la mesa del comedor, acurrucadas, con los ojos rojos de tanto llorar. Habían sido castigadas por desobedecer una orden de la niñera y estaban allí, aisladas, tratando de esconder su tristeza como podían. El corazón de Rosa se encogió al instante. Sin pensarlo, se arrodilló y abrió los brazos. Las niñas dudaron un segundo y corrieron a su regazo. Allí, en ese abrazo, algo sucedió. Rosa, con lágrimas discretas en los ojos, comenzó a cantar una antigua canción de cuna en náhuatl, aprendida de su abuela en los cerros de Chilapa. La melodía suave llenó el salón como una brisa tibia. Las niñas dejaron de llorar, cerraron los ojos y se entregaron al regazo que nunca habían conocido. Fue en ese momento que Gustavo entró. La escena lo paralizó. Sus hijas, aferradas a una extraña. La música, la intimidad, el contacto, todo era demasiado. Estalló. «No toques a mis hijas», gritó con la furia de quien ve su castillo amenazado. Pero Rosa, aún arrodillada, levantó la mirada húmeda con firmeza y dijo, en un tono sereno pero lleno de verdad, «Tal vez. Solo necesitaban un abrazo, señor». Y en ese instante, algo invisible y profundo comenzó a quebrarse dentro de él. En los días siguientes al incidente, algo extraño comenzó a suceder dentro de la mansión del Real. Las gemelas, antes silenciosas y obedientes como muñecas programadas, empezaron a reír en pequeños brotes de alegría. Corrían discretamente por el pasillo, se susurraban secretos, dibujaban flores y por la noche dormían con más facilidad. La ama de llaves notó el cambio, pero no dijo nada. Gustavo, en su rigidez habitual, fingió no notarlo, pero lo veía, y eso lo inquietaba. Por primera vez, en años empezó a observar, no como un ejecutivo, sino como un hombre intentando comprender lo que escapaba de su lógica. Era la presencia de la mujer de limpieza. Rosa, la mujer que se atrevió a tocar a sus hijas, que invadió sin querer el territorio emocional que él había enterrado junto con el cuerpo de su esposa. Una noche cualquiera, tras llegar más temprano del trabajo, algo que jamás hacía, Gustavo oyó voces provenientes de la cocina de servicio. Curioso, se acercó en silencio y vio a Rosa sentada con la niñera más joven, contando una historia. Hablaba de su hija desaparecida, de cómo soñaba con reencontrarla. La fe con la que hablaba no era exagerada ni teatral, era real, casi palpable, y eso lo conmovió. Las palabras de Rosa tocaban partes de él que llevaban años dormidas. Ella no pedía lástima, ni ayuda, solo compartía su dolor con dignidad. Y entonces, sin entender muy bien por qué, Gustavo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ofreció su ayuda. Fue al día siguiente. Llamó a Rosa discretamente a su despacho. Con voz baja y directa, le dijo que conocía gente que tenía recursos y que podía poner a su equipo de seguridad a buscar información sobre su hija. Rosa abrió los ojos, tratando de contener la emoción. Nunca nadie le había ofrecido nada más que limosnas o palabras vacías. Pero eso era diferente, y aunque desconfiada, aceptó. Lo que Rosa no sabía era que, al permitir que ese hombre la ayudara, también habría una rendija para que él se reconectara con su propia humanidad. Y por primera vez en años, Gustavo del Real hizo algo no por deber o por imagen, sino por compasión. El acercamiento entre Gustavo y Rosa no pasó desapercibido.
Dentro de la misma casa, la tensión comenzó a crecer. La ama de llaves, acostumbrada a mantener el control del ambiente, empezó a tratar a Rosa con una frialdad calculada. Algunos empleados cuchicheaban en los pasillos, insinuando que la mujer de limpieza quería subir de nivel a costa del patrón. Pero Rosa, con su dignidad intacta, seguía en silencio. No se trataba de ambición ni de interés. Era gratitud y algo aún indefinido en su corazón que comenzaba a latir. Afuera, los socios de Gustavo también empezaron a cuestionarlo. Durante una reunión del consejo, uno de ellos llegó a decir: «Tu imagen pública no puede mezclarse con tus empleadas domésticas». Gustavo respondió con su habitual tono helado, pero algo dentro de él ardía. No era rabia por el comentario, era rabia de haber creído, durante tanto tiempo, que él pensaba igual. Internamente el conflicto de Gustavo era aún más cruel. Estaba asustado con lo que sentía. Comenzaba a ver en Rosa algo que hacía mucho no veía en nadie. Verdad. Pero el miedo a encariñarse, a perder otra vez, lo paralizaba. Había noches en que caminaba solo por la casa, pasando frente a la puerta del cuarto de sus hijas, escuchando sus risitas apagadas, y sentía un nudo en la garganta. Una vez, vio a una de las niñas dormir con un trapo viejo en la mano. Preguntó qué era, y escuchó como respuesta: «Huele a rosa, así duermo mejor». Aquello lo desestabilizó, porque no se trataba de la mujer de limpieza. Se trataba de la presencia que él nunca supo ofrecer. Se trataba de todo lo que él no era, pero le gustaría ser. Rosa también enfrentaba sus propios fantasmas. Aunque reconocía la bondad en el gesto de Gustavo, tenía cicatrices demasiado profundas como para confiar plenamente. En la aldea donde creció, los hombres ricos eran los que destruían, no los que salvaban. Cargaba marcas que ni el tiempo logró borrar. El recuerdo de su esposo muriendo en sus brazos, el sonido de los disparos, el olor a tierra mojada mezclado con sangre. Y ahora, en medio de ese mundo lujoso y frío, necesitaba encontrar fuerzas para creer que tal vez, solo tal vez, alguien ahí fuera distinto. Aún así, cada vez que Gustavo se acercaba, el corazón de Rosa se aceleraba. No por miedo, sino por algo que no sabía nombrar, y eso, más que nada, la asustaba. Gustavo decidió actuar. Por primera vez desde la muerte de Mariana, se permitió invertir en algo que no implicaba ganancias. Contrató a un detective privado especializado en desapariciones. Le entregó todos los datos que Rosa recordaba de su hija: nombre, edad, fecha del secuestro, la ropa que llevaba puesta, la canción que cantaba todas las noches. El profesional se sorprendió por el involucramiento emocional del empresario, pero no hizo preguntas. Gustavo siguió de cerca los primeros informes. Leía cada documento como si buscara allí algo que también a él le faltaba. Poco a poco, su rutina comenzó a cambiar. Llegaba más temprano a casa, se sentaba en el sofá de la sala por unos minutos, solo para escuchar a sus hijas. Un gesto pequeño, pero que para las niñas parecía un milagro. Del otro lado, Rosa comenzó a florecer. Al ver el esfuerzo de Gustavo, algo dentro de ella volvió a encenderse. Ya no caminaba con la cabeza tan baja. Hablaba más con las niñas, les enseñaba palabras en náhuatl, contaba historias de su tierra, hablaba de valentía. Natalia y Nicole comenzaron a seguirla por la casa como pajaritos, absorbiendo su ternura con una sed que Rosa entendía bien. Ella también había crecido con ausencia. Sabía lo que era necesitar un abrazo y no tenerlo. Por eso ahora ofrecía lo que nunca recibió, y al hacerlo se curaba a sí misma. Hubo un día especial, una tarde lluviosa en la que la ciudad parecía suspendida en el tiempo. Las gemelas le pidieron a Rosa que les enseñara la canción que había cantado cuando estaban debajo de la mesa. La aprendieron en minutos. Cuando Gustavo entró al salón y las vio a las tres cantando juntas, algo se dio. No dijo nada, simplemente se sentó cerca, como quien quiere pertenecer a algo, pero aún no sabe cómo. Rosa lo miró no con miedo, sino con una clase de compasión que lo desarmó, y en ese momento, sin necesidad de palabras, un puente comenzó a formarse entre mundos que hasta entonces parecían imposibles de tocar. El detective encontró algo que cambió el rumbo de la búsqueda y de la vida de todos. Un registro antiguo en un orfanato clandestino en las afueras de Ecatepec,
Mostraba a una niña que llevaba un collar de madreperla, idéntico al que Rosa usaba todos los días, una herencia de su madre. Aquella coincidencia parecía imposible, pero era real. Cuando Rosa vio la foto, el mundo giró bajo sus pies. Gustavo, a su lado, entendió que estaba frente a algo mucho más grande que un simple caso. Aquello no era solo una pista, era una ruta para sanar el dolor y rescatar la esperanza perdida. Su corazón, encarcelado durante años por el miedo, ahora latía con fuerza. Rosa mantuvo la calma, pero por dentro la tormenta rugía. Consultó con el detective, dijo todas las fechas, describió el lugar del secuestro, habló de las arrugas en la frente de su madre que aún veía en sueños. Cuando llegaron al orfanato, la niña estaba ahí, miraba a las cámaras y sabía que había escuchado esa canción en náhuatl. El instante en que tomó la mano de Rosa fue casi mudo, pero dijo todo lo que las palabras jamás podrían expresar. La hija desaparecida reconoció el perfume de la voz, reconoció el ritmo del corazón que años antes la arrullaba, y entonces ese abrazo sucedió. Un abrazo que atravesó el tiempo, atravesó el miedo, atravesó el silencio de tantos años. En medio del reencuentro, Gustavo observaba mudo. Las dos se abrazaban con la intensidad de quienes desafían lo imposible. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Se arrodilló. Sus lágrimas cayeron por un rostro marcado por la prisa del éxito y la frialdad del duelo. Y con voz quebrada, frente a las niñas y la hija reencontrada, dijo: «Si ellas merecen amor, yo también, y tú también, Rosa». En ese momento, el hombre que creyó que controlar era proteger, entendió que el verdadero escudo era el afecto compartido. Y ese gesto, simple, humano, transformador, rompió definitivamente las barreras que el miedo había levantado entre él y la vida. A la mañana siguiente del reencuentro, el sol finalmente rompió las nubes grises que parecían habitar permanentemente sobre la casa de los del Real. Era como si hasta el cielo quisiera presenciar la nueva historia que allí se escribía. Gustavo, que durante años había evitado cualquier demostración pública de afecto, se sentó a la mesa del desayuno con sus 3 niñas. Las gemelas, ahora aferradas a la hija de Rosa, como si fuera una hermana perdida, sonreían con una naturalidad que hacía tiempo no se veía. Rosa, aún un poco atónita por la fuerza de los acontecimientos, preparaba chocolate caliente para todas. El silencio aún existía en la casa, pero ahora era un silencio cómodo, lleno de presencia. Fue en ese clima de amor, recién descubierto, que Gustavo tomó otra decisión inesperada. Reunió a los empleados en la sala principal, incluyendo a la ama de llaves y a los choferes. Todos esperaban un anuncio profesional, como siempre, pero él sorprendió. Rosa Isela ya no trabaja aquí como personal de limpieza. A partir de hoy es la tutora emocional de mis hijas y parte de esta familia. Un murmullo se extendió por el ambiente. Algunos fruncieron el ceño, otros aplaudieron discretamente, pero Rosa, avergonzada, simplemente bajó la cabeza y dejó caer una lágrima. Era el reconocimiento, no por estatus, sino por valor humano, por todo lo que había sido, incluso cuando nadie lo veía. Gustavo, emocionado, continuó: «Y si alguna vez les pareció extraño verme así, llorando, sintiendo, riendo, pues acostúmbrense, porque yo también quiero vivir». La ama de llaves, por primera vez en años, sonrió de verdad. Las gemelas corrieron a abrazar a su padre, jalando a Rosa con ellas. La imagen de ese abrazo colectivo quedó grabada en el corazón de todos los que estaban ahí. No era un final feliz, era un comienzo, un nuevo capítulo donde el amor ya no tenía que esconderse, y en el centro de todo eso estaban 3 niñas, una mujer que nunca perdió la fe y un hombre que aprendió que vivir de verdad duele, sí, pero también cura. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. En las semanas siguientes, la transformación fue visible en todos los aspectos de la vida de los del Real. Gustavo ya no era el mismo hombre. Sus ojos, antes fríos y siempre atentos al reloj, ahora buscaban los de sus hijas con ternura. Llevaba personalmente a Natalia, Nicole y a la hija de Rosa a la escuela, algo impensable meses atrás.
Los fines de semana paseaban juntos por el bosque de Chapultepec, reían, jugaban, tomaban fotos. Rosa, por su parte, florecía aún más. Con el apoyo de Gustavo, comenzó a estudiar psicología infantil por las noches. Él la alentaba, diciéndole que su experiencia de vida y su sensibilidad eran dones que podían transformar muchas otras historias, como había transformado la suya. Gustavo también fundó una ONG en memoria de Mariana, su esposa fallecida, y en honor a la lucha de Rosa. La organización, llamada Almas Encontradas, se dedicaba a ayudar en la búsqueda y el reencuentro de niños desaparecidos en México. Invirtió recursos, convocó a los medios, usó su influencia para dar voz a otras Rosas que aún lloraban en silencio. En una rueda de prensa declaró: «Durante años pensé que proteger era controlar. Hoy sé que proteger es amar, aun con el riesgo de perder». Sus palabras resonaron como un manifiesto de humanidad venido de un hombre que un día se creyó incapaz de sentir. Dentro de la mansión, la antigua frialdad había sido sustituida por voces, aromas y colores. Las niñas pintaban las paredes del jardín con dibujos de flores y estrellas. El piano volvió a sonar, no con perfección técnica, sino con alegría. Y Gustavo, todos los días al llegar del trabajo, cumplía un nuevo ritual. Dejaba el celular en el armario, se lavaba las manos y se sentaba en el suelo de la sala con sus hijas y con Rosa. Ya no era el CEO intocable, era simplemente un padre intentando recuperar el tiempo perdido, y lo hacía con humildad. La familia que antes era solo una fachada de éxito, ahora era real, y eso, para él, era el mayor logro que podía tener. 2 años pasaron desde el reencuentro en el orfanato. La ONG Almas Encontradas se consolidó como una de las más respetadas del país, responsable de decenas de reencuentros y de la creación de protocolos más humanos para tratar desapariciones infantiles. Rosa, ahora graduada, se convirtió en una conferencista solicitada en universidades y congresos, contando su historia con emoción y fuerza. Las 3 niñas crecían como hermanas inseparables, unidas por lazos que la sangre no explica, pero que el amor consagra. En su nueva casa, más sencilla pero llena de vida, Gustavo y Rosa caminaban tomados de la mano por las calles del barrio Roma Norte, lejos de los muros fríos de Polanco. Y siempre que alguien preguntaba cómo comenzó todo, él respondía con una sonrisa serena: «El amor sí se puede volver a encontrar». Si esta historia te emocionó, deja un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin pedir nada a cambio? ¿Crees que el amor verdadero puede cambiarlo todo? Like si crees en la bondad. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta. A veces los pequeños gestos cambian vidas para siempre.